Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Ustedes van a tener que hacer el último trabajo del cuatrimestre. Increíble que ya hayamos llegado a esta instancia. Que es sobre... Van a tener que escribir un texto argumentativo que sea un análisis del cortometraje Rey Muerto de Lucrecia Martel. ¿Alguno o alguna de ustedes vio el corto este? ¿Lo conoce? No. ¿Y filmografía de Lucrecia Martel? ¿Vieron La Niña Santa, o La Ciénaga, Osama? Sí. Bueno. Rey Muerto es, creo que la primera película, digamos, ¿no? Es de 1995. Y tiene una duración de 12 minutos, ¿no? Es un cortometraje. Ustedes van a tener que escribir un texto argumentativo analizando este cortometraje. Como dijimos ya, un texto argumentativo comienza, ¿no? En sentido más estricto, comienza con una hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis que yo podría utilizar para el análisis de Rey Muerto es: Rey Muerto es un antecedente del cine de temática feminista que se produce en los últimos años en Argentina. ¿No? Fíjense esa oración. Rey Muerto es, ¿no? Rey Muerto de Lucrecia Martel es un antecedente del cine de temática feminista que se produce en los últimos años en Argentina. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? Esta hipótesis dice que en los últimos años, en la producción audiovisual argentina, hay cine o audiovisuales de temática feminista. ¿Qué es la temática feminista? Bueno, vamos a tener que definirlo si tomáramos esa hipótesis. Luego, estoy diciendo que Rey Muerto es un antecedente, ¿no? ¿Por qué es un antecedente? ¿En qué veo eso? ¿Qué es ser un antecedente? ¿En dónde veo que, ¿no?, anticipa en el 95 Lucrecia Martel algo de lo que sucede, por ejemplo, en el 2018? ¿No? Entonces, si esa es mi hipótesis, voy a tener que encontrar una serie de argumentos con los cuales sostenerla. Voy a tener que trabajar esa hipótesis, que esa hipótesis es como lo que me restringe todo lo que es el audiovisual, ¿no? El audiovisual tiene muchas cosas, el Rey Muerto. Si yo trabajo con esta hipótesis que les doy de ejemplo, voy a tener que focalizar en cuestión feminista y la cuestión de lo que significa ser antecedente de, ¿no? Venir antes, anticiparse. Sí, alguien quiere hablar. Andrés, adelante. Hola, profe. ¿Cómo A estás? mí, si pudiera agregar algo, me hace acordar al trabajo que trabajamos con Eve Ujart, puede ser, que ¿En había en una, qué sentido? ¿A la parte A, decís claro, vos? que decía que había que responder una pregunta, decía a qué se refiere con que es una artesanía, la escritura. Y uno básicamente, sin darnos cuenta, teníamos que argumentar, leyendo los textos y se refiere a qué, Exactamente, me hizo acordar eso. exactamente, Andrés. Y ustedes, como ya se habrán dado cuenta también, nada en este taller es nuevo para ustedes. Lo que tratamos de hacer clase a clase y trabajo a trabajo es como de traer a la conciencia, si quieren, ¿no? De explicitar, de volver más claros saberes que ustedes ya tienen, porque ustedes ya son lectores y escritores, ¿no? Son personas ya muy alfabetizadas, están en la educación superior. Eso significa que han pasado niveles educativos previos en donde esto lo trabajaron muchísimo. Pero, ¿qué pasa? La universidad es una instancia en donde el nivel de complejidad de los conceptos,
de las ideas y la exigencia de que nosotros construyamos conocimiento hace que tengamos que tener mucho más aceitados estos mecanismos de argumentación, de explicación, ¿no? El dar el porqué del que hablaba Cristina al comienzo, ¿no? Uno tiene que explicar por qué, pero ¿y cómo hago para explicar por qué? Bueno, tengo que saber la mejor manera de hacerlo, ¿no? Es como si tratáramos de ejercitar cuál es la mejor manera de explicar algo que me interesa a mí, o algo que yo quiero estudiar, o algo que quiero mostrar. Por eso les digo que ustedes van a tener que elegir la hipótesis. Yo se las propongo como ejemplo, para que vean cuál es una hipótesis posible, dentro de las infinitas posibles, para el análisis de rey muerto. Porque el análisis no tiene que ser un resumen argumental. Ustedes no me tienen que contar el corto, porque eso ya lo vi, ustedes también lo vieron. El análisis tampoco es hablar de la filmografía de Lucrecia Martel en el sentido de decir, bueno, primero filmó Rey Muerto, después fue a filmar La Ciénaga. No es una entrada de Wikipedia el análisis, ¿no? Porque una entrada de Wikipedia lo que encuentra es información de la biografía, de la obra, ¿no? La producción artística, si se trata de un artista, de la disciplina que sea. No es esa la idea de un análisis, ¿no? El análisis va a consistir en primer lugar, les sugiero que ustedes vean el corto, si pueden 2 o 3 veces, y ahí piensen qué les llamó la atención, que tomen nota cuando lo miran, ¿no? Que tomen nota, y vean ahí en sus notas, piensen en esa visualización que hicieron, qué les llama la atención, qué les parece curioso, qué tema les interesa. Porque si ustedes ubican un tema, después pueden pasar a la formulación de la hipótesis. Piensen que tema e hipótesis no es lo mismo. Porque, siguiendo con esa hipótesis que yo les propuse como ejemplo, si la hipótesis es Rey Muerto es un antecedente de los audiovisuales de temática feminista, el tema podría ser el audiovisual feminista, pero el audiovisual feminista no es una hipótesis, es un tema. La hipótesis es la formulación de una oración afirmativa en la que estoy diciendo algo, ¿no? Rey Muerto es un antecedente. Ustedes tienen que tratar de hacer ese ejercicio lo más finamente posible, lo más ajustadamente posible. Encontrar un tema y luego encontrar la hipótesis a través de la cual van a trabajar ese tema, ¿no? Y esa hipótesis la van a tener que sostener con argumentos, ejemplos del audiovisual, ¿no? Un ejemplo puede ser, en el minuto 5,2 aparece una tal canción como banda de sonido, o sea, los ejemplos que ustedes pueden encontrar, las modos de sostener el argumento son muchísimos. Entonces, hagan una visualización del corto, tomen nota y vayan estructurando este texto en el que ustedes formulan una hipótesis, desarrollan unos cuantos argumentos y luego ofrecen una conclusión. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cuáles pueden ser las líneas de análisis? Hay muchísimas posibilidades. Pueden, por ejemplo, hablar de los personajes. Pueden, por ejemplo, analizar cómo está construido el relato. Pueden detenerse en características técnicas como, por ejemplo, no sé, el plano, si hace travelings, cómo es el sonido, ese tipo de... ¿Cómo está usado el lenguaje audiovisual? ¿No? Todo eso ustedes lo pueden tomar como líneas de análisis. Pueden pensar el corto en el contexto del audiovisual en la Argentina en la década del 90, ¿no? Esto es del 1995. Es decir, tienen un abanico muy amplio para
para decidir qué analizar, para ver qué les interesa. Y la extensión del texto es hasta 3 carillas, ¿sí? O sea, 3 carillas, no hasta 3 carillas, 3 carillas. Ustedes pueden hacer un trabajo individual o grupal. Si quieren, pueden mantener los grupos de trabajo con los que venían ya haciendo el trabajo, el de la Bauhaus, y con el que trabajaron para hacer también el TP2, las exposiciones. Las devoluciones, el escrito y la devolución. Eso lo decían ustedes. Tienen las 2 chances, individual o en grupo. Y la entrega del trabajo va a ser la semana del 10 de noviembre, ¿sí? Y nosotros nos volvemos a encontrar el 17 en una reunión como esta para ajustar las cuestiones del examen final, que como les digo va a ser una extensión de este trabajo que van a armar, ¿sí? Bueno, los escucho a ustedes y las escucho ahora. Las preguntas que tengan, qué dudas tienen, eh, lo que quieran decir. Sí, Profe, profe, buenas tardes. Yo tengo una duda, pero es en cuanto a las entregas de los trabajos que ya realizamos, ya que Ujú. yo, por lo menos en mi caso, solo tengo una devolución con nota del trabajo que realizamos en grupo eh, sobre el mensaje fotográfico, creo que fue lo de Bartes. Ajá. eh, es el único. Después, el primero, tuve que hacer la reescritura y no recibí corrección. Y del último que fue individual, de la crónica tampoco. Las crónicas, mira, las estamos terminando de armar las devoluciones, seguramente te llegue entre hoy, mañana, pero la reescritura me preocupa porque ya tendríamos que haberla visto eso. Bueno, de todos modos, déjame después revisar ¿Vos la subiste al espacio de Sí, sí, reescritura? sí, yo subí al espacio. Bueno, Por eso eh, hago justamente el reclamo, porque déjame no sé, que... más que nada para guiarme y ver cómo estoy en cuanto a la narrativa. Ah, sí, profe, a mí tampoco me llegó la devolución de la reescritura. He preguntado la clase anterior y dijeron que ese mismo fin de semana iban a enviar los que faltaban, pero todavía no me llegó. Bueno, esto déjenmelo revisar. Cualquier cosa, si no llego a encontrar el espacio, porque me da la sensación de que las había corregido, pero por ahí me confundo con el espacio de otra comisión y me quedaron colgados ustedes. Pero si no llego a tener vista el espacio, me comunico con ustedes, ¿sí? Pero si no, como siempre, cuando nosotros calificamos, el campus les hace llegar la devolución directamente, ¿sí? Así que bueno, eso ahora profe, cuando cortemos me voy a poner a mirar, porque estoy como perdida con respecto a las reescrituras. Eso tenía en mente que estaba, pero bueno, me puedo haber confundido. Sí, profe, yo ¿alguien tengo una más? duda. Sí, En cuanto, no sé si lo dijiste, pasa en un momento tuve que irme. Para el texto argumentativo, sí. ¿puede ser que nosotros busquemos información aparte como para elaborarlo? Como, Perfecto, muy buena pregunta. Ustedes pueden, siempre que buscan información, el texto que escriben se enriquece, les sugiero que busquen. Ahora, ¿dónde buscan información? Ustedes ya a esta altura, ¿no? Que están justamente en la educación superior, es recomendable que busquen fuentes eh, autorizadas o fuentes que tengan legitimidad académica. ¿Cómo hacen para acceder a esas fuentes? Bueno, tienen que acceder a bibliografía especializada. Lo pueden hacer a través de cualquier, por ejemplo, pueden en vez de ir al Google común, van a Google Academics. ¿No? ¿Conocen el Google Academics? Es como un Google no, no lo conocí. especial, que es así, Google Academics.
donde van a aparecer textos especializados, son fuentes más confiables y también más precisas acerca de los temas que ustedes buscan. Tratándose de una cineasta que tiene mucha difusión en los medios, pueden buscar entrevistas a Lucrecia Martel, pueden buscar, por ejemplo, en el repositorio de Canal Encuentro, que seguramente hay entrevistas o programas especiales sobre ella. Pueden también buscar en una plataforma que les escribo acá también en el chat, que se llama DOAG, así, que es una plataforma en donde se suben artículos especializados, hay muchos en inglés, pero también hay en español, y también es una plataforma donde se suben artículos, es un, ¿cómo se llama? Un open source, entonces ustedes tienen acceso a artículos especializados que se publican en revistas de todo el mundo, en revistas académicas especializadas, y pueden leer a especialistas. Ahora, sea lo que sea que ustedes consulten, desde el diario La Nación hasta Canal Encuentro, incluso Wikipedia, cítenlo, armen un apartado de bibliografía en donde pongan cada cosa que consultaron, ¿sí? No se olviden de hacer eso, es fundamental. Cuando ustedes consultan, el trabajo se enriquece, el trabajo es mejor de por sí, pero si ustedes no dicen que consultaron y están escribiendo palabras de otros, ahí hay una incompatibilidad que incluso puede tomar la forma del plagio, y eso es una falta muy grave en la vida profesional académica. La manera de evitar eso es citando la fuente, ¿no? Decir, bueno, tal autor dice esto, encontrar otras voces autorizadas que nos acompañan en nuestro pensamiento sobre esta idea, sobre esta hipótesis que tenemos. ¿Sí? Es algo fundamental, que creo que no lo habíamos mencionado, pero que es importante que ustedes tengan siempre en cuenta, ¿no? Trabajar con bibliografía y siempre citarla. Muy bien. ¿Saben que les voy a subir un documento con modelos de cita? Porque vieron que no es lo mismo citar un libro que citar una página web, que citar un disco, una película. Entonces, les voy a subir un modelo de citas, así ustedes ya lo tienen y se pueden guiar con eso. Si les parece. Y otra cosa que les quería decir, ustedes tienen en el campus subido un textito muy breve de este libro, que se llama Poética del Cine. El autor es Jean Cocteau. Y el texto ese es un modelo que ustedes pueden consultar de texto argumentativo en el que se escribe también sobre un film. En el caso de Cocteau, escribe sobre el perro andaluz de Buñuel. Entonces van a ver cómo Cocteau dice algunas cosas de esta película. Obviamente que es un modelo, es una orientación para ustedes. No tienen ni que tomarlo al pie de la letra, ni que, ni tratar de imitarlo, sino que es un modelo, una forma posible. ¿Sí? Para que ustedes vean y tengan acceso a un modelo posible de escritura argumentativa sobre una película. Van a ver, por ejemplo, que Cocteau dice yo, o sea, usa la primera persona, ¿no? Que es lo que hace un rato dijimos no es tan conveniente en general, pero un autor consagrado suele usar la primera persona. Bueno, ahí tienen esa disputa, ¿no? ¿Quién es, o sea, cuándo uno puede decir yo en su texto, ¿no? Esa pregunta de cuándo tengo el capital simbólico suficiente como para decir yo en mi texto argumentativo. O sea, tengo que ser Pedro Almodóvar, o alcanza con que me esté por graduar, o alcanza con que sea un estudiante avanzado, o alcanza con que esté seguro de lo que digo. ¿No? ¿Cuál es el momento en el que puedo decir yo en mi texto? Esa es una pregunta interesante para hacerse, porque, bueno, las respuestas son también un abanico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden
quieren preguntar con respecto a este trabajo o a los anteriores? Bueno, no tienen más interrogantes. Recuerden entonces esto. Ustedes van a tener que subir en la semana del... Todavía seguimos dando las devoluciones de las crónicas, sí. De su curso creo que faltan corregir alrededor de 20 trabajos todavía. Quería decirles algo, pero todas las crónicas que fui leyendo realmente son muy lindas, son textos lindos de leer, textos con una afectividad como muy genuina. Eso es muy lindo de leer en un texto, porque hay algo del compromiso con el propio trabajo, que siempre es un plus, ¿no? En todo examen. En todo examen, en toda evaluación, en toda propuesta. Vos, Mari, estuviste también corrigiendo, ¿no? Sí, muy buenos trabajos, lo hablábamos ayer, trabajaron muy, muy bien, cumplieron ampliamente con la consigna, cosa que estamos contentos porque al principio les costaba un poco, les decíamos una carilla y siempre escribían menos en general. La verdad que escribieron cosas muy, muy lindas, muy interesantes de leer, muy amenas, muy bien presentadas, estamos muy, muy contentas. Yo siempre cuento que corregir un taller de lectura desde la virtualidad es como un poco más difícil, y uno realmente quiere leerlo, quiere dedicar el tiempo, no es hacerlo rápido. Por allí deberíamos haber entregado antes, pero bueno, como dijo la profesora, el caso de la profesora tiene 3 comisiones y leer tantos trabajos lleva su tiempo. Así que bueno, les pedimos disculpas, seguramente en los próximos días ya van a estar recibiendo las correcciones. Me llamó mucho la atención la reescritura, qué fue lo que pasó, porque realmente es de hace bastante tiempo, así que debería estar, y estábamos seguros que estaba corregido. Así que vamos Sí, yo creo que me debo haber confundido de espacio. Claro, ahora que lo pienso, cada comisión tiene su espacio de reescritura. Sí, tenemos unas pestañitas, pero me llama la atención que yo tampoco lo vi, y viste que el campus nos avisa, y no Claro, nos avisó en este caso. hay que subsanarlo, no importa. Ahora Sí, después lo les vemos. pedimos disculpas una vez más, lo vamos a mirar y vamos a hacerles las devoluciones. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, de la bibliografía. Sí, fuentes confiables. A ver, dice esto. Yo quisiera comentar algo, ya que hablamos de fuentes confiables, acerca de la bibliografía que brindaron sobre la que debíamos hacer el TP de Bauhaus. La presentación de PowerPoint, sinceramente, me confundió y me complicó para realizar el TP. Entiendo que era un texto elaborado por un estudiante, pero es poco claro para trabajar sobre eso. Terminé buscando información de otras fuentes. Bueno, por un lado, buscar información de otras fuentes, si no te es útil o, digamos, hay algo que no te cierra de la que se te propone, o es la que está disponible, digamos, está bien, me parece tomaste una buena decisión. Por otro lado, no era un PowerPoint esto, sino que ahí hay un tema con el formato. El formato de ese, digamos, texto es el panel, que es un tipo de formato particular que se usa en las carreras, en algunas carreras, en diseño industrial, por ejemplo, a veces también en diseño y comunicación visual, y tiene mucho que ver con la confección de un póster, que también es un modo de exhibir información, sobre todo cuando es información relacionada con una explicación, ¿no? En donde por ahí se hace una especie de casi collage de elementos que funcionan a veces un poco como disparadores, a veces de manera ilustrativa. Entonces, tal vez no estar familiarizado o no entender la finalidad
de ese estilo, de esa estructura textual que es el panel, puede provocar esto que señalas vos, ¿no? Que es algo que te parece confuso, desorganizado, que no te sirve para escribir un texto, que era lo que ustedes tenían que hacer. ¿Y qué información recopilaste, por ejemplo, y dónde? ¿Cuáles fueron las otras fuentes a las que accediste? A ver si me escucha el compañero Taro, o compañera, como el nombre. Profe, Esto ¿puedo es, agregar algo? por ¿Será supuesto. Lautaro? Esto es genial, porque sin cámaras y con los nombres así, es como que es todo un mundo de fantasía también. Sí. Ahí está. Sí. Buenas, Hola. ¿qué tal? No, perdón, es mi nombre autopercibido, por eso me presento Perfecto. así. No, yo principalmente lo que observé del texto es que, más que nada, la parte de la redacción del texto en sí, no tanto de las imágenes. Por momentos como que hablaba en primera persona, no sé, repetía información que ya había aclarado antes. Eh, la primera fuente donde fui a buscar otras cosas sobre la Bauhaus fue Wikipedia, porque es un sitio que te da links de donde partir. Y me di cuenta que mismo el panel que habían presentado tenía copias textuales de Wikipedia, de lo que aparecía en la página de la Bauhaus de Wikipedia. Entonces, nada, se me hizo medio confuso como partir de eso para hacer el texto explicativo. Estaba como medio desorganizada la información, en ningún momento definía concretamente qué era la Bauhaus. Yo terminé de entender que era una institución real, concreta, una escuela, por cosas que leí en otros lados, y no sé, sinceramente se me complicó para hacer el trabajo, basándome solo en eso. Claro, y además tenés el otro artículo, que era un artículo en donde aborda la escuela, pero a partir de una técnica que no es exclusiva de la Bauhaus, como el collage. Bueno, muy bien, igual que lo pudiste resolver, digamos, con un recurso. Cuando yo les digo Wikipedia, Wikipedia la verdad es que a esta altura es un espacio de conocimiento colaborativo que así ha ido adquiriendo un prestigio particular, ¿no? No es que lo que van a encontrar en Wikipedia es información inútil, para nada. Solo que cuando tenemos que hacer algún trabajo académico un poco más formal, es mejor usar más fuentes y fuentes que tengan distintos tipos de legitimidad, ¿no? Wikipedia la tiene y es un estilo de legitimidad, por ahí no cuando empezó, pero ahora la verdad es que sí, porque además tiene un montón de garantías, ¿no? O sea, los artículos los bajan si no cumplen con ciertos estándares, así que en ese sentido la metodología de corroboración, digamos, de datos y de información fidedigna es parecida a la científica, así que es algo que pueden usar y también tienen un montón de otros espacios que empezar a explorar, ¿no? Sí, Adrián, ¿querés decir algo vos? Sí, a mí me pasó, profesor, algo parecido. Yo leí la documentación que estaba en el campus. El artículo de Linares me pareció medio engorroso. Y como había leído en las notas de la clase referencia hacia el texto de Tomás Maldonado, lo busqué y me bajé el libro. Ah, qué Lo leí bueno. y me pareció un muy buen dato y muy buen libro el de Maldonado. Mira, vos sabés que ese yo no se los no se los quise dar porque es un texto tan extenso que me parecía recargarlos demasiado de bibliografía y los otros que eran más breves, bueno, pensé que podían ser más manejables. Pero A mí sí, me gustó Maldonado más es que el de más excelente. que el de Linares me pareció engorroso, me pareció como que vivía tropezándome con lo que decía Maldonado, perdón, con lo que decía Linares. Sin embargo, Maldonado me pareció mucho más amigable de leer, por más que era más largo.
me fluía más en el sentido de cómo lo iba interpretando y además que lo cuenta de una forma linda de leer, ¿no? Me gustó cómo lo contó. Profe, ¿podría agregar? Disculpa, no sé si habías terminado. Sí, no, adelante. Yo digo, yo entendí también que era complicado, pero lo digo más como consejo para Adrián y para el otro compañero, que yo también lo entendí que era difícil, pero supuse que ese era el objetivo, que era difícil a propósito. Y yo lo que hice fue resumirlo con mis palabras, las frases, aunque sí no haya mucha conexión a veces entre ellos, y después resaltar los verbos, y encontré un patrón. Eso es lo que me pasó a mí. Entonces había una parte del segmento. Entonces la parte de arriba sería de ese collage. Busqué los verbos y decía buscar, fusionar, fusionar otra vez y fusión. Y esa era una parte. Después el que le seguía abajo era necesitar, fusionar, importante. Después el de abajo era necesita. El de abajo era a lo que influyó, a dónde se expandió y a qué benefició. Entonces yo lo dividí en bloques de qué era lo que buscaba, que era fusionar, por qué buscaba fusionar, por qué necesitaba un nuevo tipo de artista, por qué necesitaba una nueva forma de enseñar, porque todo eso convergía en formar un hombre integral. Y después otro bloque fue qué influencias recibió, y el último bloque de todo es cómo influyó a otras ramas del arte. Eso es lo que hice yo, o sea, traté de encontrar el factor común en todos los bloques dispersos serían, y encontré ese patrón. Andrés, me parece interesantísimo esta descripción de un modo de leer que acabas de hacer, porque la verdad es que hay muchos modos de leer distintos. Este constructivismo que vos nos acabás de relatar es sensacional. La verdad es que es un modo que me parece que es muy efectivo y hay una posibilidad de sistematizar un texto que justamente cuando un texto es engorroso y hasta incluso no nos interesa del todo, pero hay que leerlo por un motivo o por otro, encontrar modos de sistematización como el que nos acaba de compartir Andrés puede ser una herramienta para superar ese escollo que puede ser el texto en sí mismo, ¿no? Más allá de que por ahí tomo la sugerencia tanto de Adrián como de Taro, con respecto a que tal vez la bibliografía más apropiada es Maldonado y no los otros dos, aun cuando Maldonado sea más extenso, porque si es un autor más claro y a la vez tiene una extensión que no molesta, ¿no? Muchas veces la extensión misma se convierte en un escollo a superar. Cuando la extensión se puede ir, salvando sola, porque el texto es interesante, porque es dinámico, porque nos aporta la información que queremos, bueno, esa bibliografía funciona, ¿no? Y también hay que distinguir de la bibliografía que funciona de la que no nos funciona tanto. Por ahí está buenísima, es interesante lo que dice, pero no nos funciona tanto, porque no nos gusta el estilo, porque es muy dura, ¿no? O sea, todas esas cuestiones son importantes de detectar en el momento de leer y luego en el momento de escribir. Yo algo que no quiero dejar de señalarles es que no se olviden, o por favor no dejen de lado la práctica de la corrección del texto, que no es del propio texto, ¿no? Del texto que uno escribe, que no es sencillamente una leída final, sino al contrario, son muchas leídas mientras el texto se va haciendo, ¿no? Es ir como acompañando esa producción con la propia lectura, ¿no? Es escribir un párrafo y concentrarme en ese párrafo, si está bien, para luego avanzar, ¿no? La escritura de un tirón es difícil que funcione, que el texto quede bien, que el texto diga lo que yo quiero que diga, más allá de que uno el lenguaje no lo controla del todo, ¿no? Uno al texto lo orienta. Y esa orientación tiene que ser cuidada, ¿no? Uno tiene que estar atrás de su texto, y estar atrás es estar atrás, ¿no? Estar viendo ahí para qué lado se me fue este párrafo que estoy escribiendo,
esta frase, tal palabra que yo usé, ¿es la que corresponde o me estoy confundiendo en el significado o quiero que en realidad decir otra cosa? ¿No? Como estar muy encima del propio texto para que el texto realmente funcione y sea eficaz, ¿no? Que eso que yo les decía al comienzo de la clase, la retórica clásica, hay algo que nos legó, digamos, en cuestión de argumentación, que es el objetivo es la persuasión. Yo quiero convencer al otro que me está escuchando de lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es el mejor modo de convencerlo? ¿No? ¿Con qué frase lo voy a convencer de esto? ¿Qué le tengo que decir? Ahora, obviamente que no cualquier cosa, ¿no? No cualquier cosa, no es que yo voy a decir cualquier cosa con tal de convencerlo, no. Se trata de poder organizar un discurso argumentativo sólido, es decir, que funcione. Y para eso yo tengo que estar encima de ese texto, no solamente en la leída final y controlar que no haya erratas ni faltas de ortografía, sino que el texto avance, ¿no? Bloque a bloque, a paso firme. Y para ese paso firme tengo que estar encima de mi texto, encima de mi texto. No es como una cosa medio vigilante, es raro, porque tampoco es que hay que estar ahí, ¿no? Como un monstruo con el texto, pero sí hay que estar, hay que acompañarlo, hay que llevarlo a buen puerto. No se olviden de eso, porque eso es tan importante como haber leído la bibliografía, como tener ganas de escribir, como ser responsable con el trabajo y sentarse a resolverlo, ¿sí? Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Quieren decir algo más? Estamos cerrando la cursada, nos vemos una vez más el 17 de noviembre, no se olviden, y les vuelvo a insistir antes de que se termine esta clase, piensen en inscribirse para diciembre para dar el final, no dejen pasar esta oportunidad, el final es virtual, tiene sus pros y sus contras, aprovechen los pros de la virtualidad, que ustedes saben que es una materia accesible esta, y les digo de nuevo, sáquensela de encima en el buen sentido, o sea, cierren la materia, quédense con su nota ya en el analítico y avancen en la carrera, ¿de acuerdo? En esta comisión el próximo Zoom es el 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre a las 18 horas. Perfecto, y ese día ya van a tener todas sus notas, así que si cualquier cosa, hay algún inconveniente, no se preocupen que nosotros nos comunicamos con ustedes. Le digo a Mariano y a alguien más a Eri también que preguntaba por sus notas que les faltan, ¿sí? Y yo en un ratito ya subo las grabaciones de estas reuniones de Zoom al aula por si las quieren rever para algo o lo que sea. Perfecto. Perdón, bueno, yo tengo una duda sí. con respecto al trabajo de la crónica. Dime. Tenía estaba como cerrando la clase, pero bueno, me quedo dando vueltas. En mi devolución, una de las cosas que me marcaron fue que en algunos momentos hice uso de ciertas expresiones que ustedes denominaron como impostadas. Me acuerdo perfectamente de tu texto, lo corregí ayer. Sí, yo te puse algo también ahí, que es una decisión estilística eso. Eso quiere decir que no está mal. Yo te señalo como impostado porque creo que era no decir mesera, por ejemplo, o algunos términos que parecían como, ¿cómo decirte? Como grandilocuentes. A mí me parece que esa opción estilística endurece el texto. Pero puede ser tu decisión y decir, no, a mí yo lo quiero así, ¿no? Solo que es importante que tomes en cuenta eso, que estás tomando esa decisión, ¿sí? Vos podés elegir hacer eso, pero es una elección que no pasa desapercibida. No es que es el lenguaje, digamos, llano y de sentido común, ¿sí? Mi comentario apuntaba a eso.